¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo han pasado? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy contamos con la grata presencia de la señora ministra de Educación, la máster María Brown Pérez. La máster María Brown Pérez tiene una maestría en educación especializada que la obtuvo en la Universidad UTE de Quito. También ella es directora adjunta en las oficinas de la UNESCO en Quito y es oficial de educación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Así es, estimada máster, no sin antes agradecerle la generosidad por su presencia en este canal. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo encantada de estar aquí y un saludo a todos quienes nos ven. Muy bien, el objetivo de no entrevista como le había manifestado anteriormente, sino un conversatorio, vamos a hablar sobre los ejes, los 5 ejes y las 20 líneas de acción que se han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Estimada máster, como todos sabemos, desde el inicio, apenas usted fue posesionada, el señor presidente de la República decretó de manera inmediata estos ejes de trabajo que son 5 y en los cuales hay 20 líneas de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que cada eje va a contar con 4 líneas de acción. Eso es lo que vamos a ir nosotros desarrollando para que toda la comunidad educativa tenga una claridad mucho más profunda de qué se trata y que sobre todo, que reconozcamos todos nosotros como docentes, que lo debemos ya saber de memoria, cuáles son estos 5 ejes de trabajo y las 20 líneas de acción. Entonces, si la mente no me falla, vamos a empezar con nombrando, ¿no? Son encontrémonos todos libres, felices, a ver, sí, libres y flexibles, fuerza y excelencia. Esos son los 5 ejes de trabajo, ¿no? Así es, bueno, qué locura ya que se sepa así de memoria, pues ya Marcos echa la tarea de cuáles son los ejes de trabajo para este nuevo Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Claro, de eso se trata, socializar y que todos los docentes nos empoderemos sobre este nuevo plan que es muy interesante y vamos a descubrir algunas cosas porque lo he estado analizando muy detalladamente. Entonces empecemos con el primero, encontrémonos. Tengo entendido que el día de ayer ya se realizó un plan piloto. Conversemos sobre el tema, estimada máster. Muchas gracias. Sí, en este encontrémonos, el objetivo principal es reactivar las instituciones educativas y luego también trabajar para la reinserción escolar y la nivelación de los estudiantes luego de esta pandemia. Como ustedes saben, ya son 16 meses que muchos estudiantes no han tenido ningún tipo de contacto con sus docentes y esto pues genera algunas inequidades y desventajas a algunos estudiantes que no han podido tener acceso a las mismas oportunidades que los que tienen conectividad, por ejemplo. Y sin lugar a duda, el no tener el contacto personal, presencial y continuo con un docente también afecta la calidad de la educación y la calidad de los aprendizajes. Por eso, encontrémonos. Y tiene varias acciones. La primera fue la que ustedes conocen, que se reinicie, se retome el progresivo uso de las instalaciones educativas para clases semipresenciales, un uso progresivo, un retorno que es además voluntario, alternado, paulatino. Ya tenemos 1.736 instituciones educativas a nivel nacional que cuentan con un plan de retorno aprobado y 1.016 que han utilizado este plan y que ya están en las aulas, bueno, o estaban, porque ahora también ya estamos empezando a salir pues al periodo de vacaciones del régimen Sierra Amazonía. Es la segunda acción dentro de este eje que estábamos planificando desde el primer día y que el día de ayer tuvimos la grata experiencia de poder inaugurarlos, son los puntos de reencuentro. ¿Qué son los puntos de reencuentro? Los puntos de reencuentro son un censo, son una encuesta nacional que nos permite conocer el estado de situación de los estudiantes, tanto en su parte de salud física como salud mental, desarrollo socioemocional y desarrollo pedagógico y educativo.
con esta información podremos saber qué tipo de medidas y qué tipo de políticas públicas debemos implementar para su correcta reincorporación, para su nivelación, e inclusive conocer si es que ha habido migración interna, si tenemos que hacer un ejercicio de reorganización de los cupos para que las familias que han debido retornar a otras provincias durante esta pandemia, pues tengan un cupo en una institución educativa más cercana. Esta primera semana se inició con los pilotajes, estamos ya en la fase final de prueba de todos los aplicativos, por lo tanto ya empezamos por el primer grupo de estudiantes en 40 puntos de encuentro en Archidona, Puerto Quito y Cayambe, son 3 cantones. El día de ayer todo se realizó con absoluta normalidad. Convocamos como primer día a los estudiantes de educación inicial y preparatoria y en las 4 estaciones, que es la estación primero de registro, en donde conocemos dónde está viviendo, qué está haciendo y tenemos información general sobre su salud. Allí el Ministerio de Salud Pública nos apoya con algunas brigadas de salud, a veces de vacunación, de limpieza bucal, oral, y también con medidas de peso y talla en algunos de estos puntos de encuentro. En una segunda estación tenemos la estación la que tiene que ver con la educativa, ¿no? La pedagógica, y ahí estamos evaluando principalmente la adquisición de la lectoescritura, las habilidades de comprensión lectora. Con los más chiquititos, pues, es leer un cuento, saber cómo están, si comprenden, si siguen el cuento. Ya con los más grandes van a ser, ya, pues, por supuesto, desafíos acorde a su edad. En la tercera estación tenemos una estación que tiene que ver con la salud psicoemocional o socioemocional, en donde conocemos si es que el estudiante ha estado en algún momento expuesto a ansiedad, a estrés, que eso es algo que en esta pandemia pues afecta mucho a estudiantes que no han tenido la posibilidad de ver a otras personas, y esto genera ansiedad, y también nos permite detectar si existen indicios de algún tipo de maltrato o violencia intrafamiliar. Y por último, en la última estación, que es la estación lúdica, podemos tener un momento de esparcimiento, en donde en grupos muy pequeñitos, en espacios abiertos, afuera, los estudiantes pueden jugar un rato con un docente, hacer alguna actividad física, moverse, reírse, interactuar con otros, para también aportar en su desarrollo socioemocional. Al día de ayer ya teníamos 502 niños que asistieron a estos puntos de encuentro, y pudimos ya en estos puntos de reencuentro conocer cuál es su situación con un número importante de voluntarios, porque esto funciona con voluntarios, con el apoyo de la comunidad. Son 292 voluntarios entre profesores, estudiantes de institutos superiores, comunidad educativa, y también se sumaron a ellos 40 coordinadores de recinto, que son generalmente rectores o vicerrectores de instituciones educativas, y 80 profesores de apoyo, docentes, que también se han sumado a este ejercicio. Así que por el momento esas son las principales acciones que se han emprendido. Seguiremos ampliando estos puntos de reencuentro hasta tenemos la meta de llegar a 20,000 puntos de reencuentro para hasta el mes de septiembre contar con un censo de los estudiantes del 100% de la población en edad escolar a nivel nacional. Muy bien, estimada ministra. Algo aquí que sí me gustaría aclarar un poquito más para que los docentes tengamos un panorama o una visión mucho más clara. En la estación número 2 se manifestaba sobre la nivelación. ¿Qué es lo que básicamente van a tratar ahí? ¿Algún tipo, solamente una encuesta, algún tipo de evaluación a los estudiantes para saber su nivel? ¿O cómo va a Sí, ser? esto es solo un diagnóstico, entonces Ya, es un diagnóstico muy pequeño y referencial que nos va a dar la pauta de cuál es su nivel de la necesidad que vamos a tener de nivelación en lo posterior, ¿no? En un espacio tan corto, tan pequeño, no podemos ya hablar de una nivelación, sino más bien de una fase inicial de diagnóstico, que, como les decía, es una encuesta, son actividades que tienen que ver con la lectoescritura en esta ocasión, y la comprensión lectora, dependiendo del nivel educativo, y que por supuesto esto se ingresa en un aplicativo. Nosotros hemos desarrollado pues, un aplicativo en el cual los voluntarios llenan una encuesta sobre los estudiantes de acuerdo a cómo van interactuando a lo largo de este punto de reencuentro y sus 4 estaciones.
Pero le hacía esta pregunta para que nos aclare un poquito más, porque normalmente a los seres humanos cuando nos hablan de alguna actividad que nosotros tengamos que realizar, donde nos tengan que, nosotros tendremos que dar u ofrecer algún tipo de información de la parte cognitiva, de todos los conocimientos que tengamos, como que no nos gusta mucho. Entonces, que quede bien claro que es una encuesta diagnóstica para ver en qué nivel están los chicos, de eso se trata, ¿no, Máster? De eso se trata, exactamente. No tiene una nota, no tiene una calificación, es un momento de esparcimiento, es un momento para conocer en qué estado de situación está el país. Sabemos, estamos absolutamente conscientes que habrá diferencias importantes entre estudiantes y que muchos de ellos no han sido, no es culpa de ellos, digamos, no han podido evitar no tener este mismo nivel porque no tienen, como hablábamos al inicio, una conectividad. Y luego también tenemos, ¿por qué es importante este espacio? Primero, para tener un primer contacto con los estudiantes, pero en segundo lugar, porque para que un docente o nosotros como Ministerio de Educación, junto a los docentes, podamos diseñar metodologías que luego les permitan nivelarse, reinsertarse de forma adecuada, igualar los conocimientos entre los distintos estudiantes de la misma edad en la institución educativa, necesitamos conocer cuál es la gravedad de la situación. Necesitamos entender también dónde están los estudiantes, quién está asistiendo, quién no está asistiendo, también comenzar ya a entregar alertas sobre posibles síntomas de estrés, de depresión, de ansiedad, que puedan ser tratados con los departamentos de consejería estudiantil y ir retomando poco a poco un trabajo conjunto articulado con la sociedad, con la comunidad, en el que se priorice la educación y nos permita también actuar de manera responsable y planificar nuestras acciones de manera también que sean de mayor impacto. Sí, perfecto. Aquí en la estación número 3, cuando en encuesta ya se va a profundizar un poco más en los aspectos socioemocionales de los chicos, de los estudiantes, ¿qué función van a cumplir las UDAI y los DESE? ¿O se los deja a todos los voluntarios o si van a intervenir de manera directa tanto las UDAI como los DESE del país? Van a intervenir de manera directa en estas experiencias de pilotaje y a todos los DESE y a los docentes que nos estén escuchando pueden registrarse como voluntarios en la página web del Ministerio de Educación. Al momento que ustedes ingresan pueden ver allí puntos de reencuentro y allí hay un enlace para anotarse como voluntario. Lo que aquí los DESE son voluntarios, los psicólogos de las facultades de psicología y estudiantes de las facultades de psicología, los médicos inclusive que puedan anotarse o enfermeras que quieran anotarse, docentes, estudiantes para la docencia, es decir, un movimiento de la comunidad en general. En esta fase primero estamos haciendo una convocatoria inicial en estos 40 puntos que son un piloto y poco a poco pues iremos ampliando esa convocatoria y haremos más generalizado todo el ejercicio a nivel nacional, como les decía, hasta llegar a los 20,000 puntos de reencuentro que nos hemos planteado. Aquí el rol de todos es fundamental. Estamos trabajando bajo la premisa de que todos queremos apoyar y reactivar la educación porque entendemos que la educación es el puntal fundamental para el desarrollo y la reactivación de nuestro país, porque además como docentes tenemos esta dedicación y esta vocación de trabajo con ellos y hemos visto que todas las personas, los docentes que se han anotado hasta ahora como voluntarios, pues lo hacen con todo el cariño, con todo el afecto y pues su trabajo es invaluado para nosotros porque realmente lo que ellos están apoyándonos en estos espacios nos permite pues tener este primer contacto con muchos estudiantes que, como les decía, no tienen la posibilidad de tener un contacto presencial con sus docentes. Qué bien, y desde aquí también nuestra eterna gratitud a todos esos voluntarios que están apoyando al sistema educativo nacional. Muy claro entonces el primer eje. Vamos al segundo, que es todos. En este segundo eje, todos, se refiere más bien a la educación inclusiva e intercultural en todos los lugares del Ecuador, ministra, ¿no? Sí es, en este eje todos hay varios elementos que son para nosotros sumamente importantes. En primer lugar, la interculturalidad no vista desde el punto de vista
de lo que sucede dentro de una unidad educativa intercultural bilingüe, sino más bien lo que sucede o lo que pasa en todo el sistema educativo nacional, porque nos interesa conocer todo lo que está haciendo, la diversidad de nuestro país, la riqueza cultural, la riqueza que existe también a nivel de nuestra geografía, que se conozca y se valore en todas las instituciones educativas a nivel nacional, no únicamente en las interculturales bilingües, que en las poblaciones en donde existe presencia de pueblos afrodescendientes, de pueblos indígenas, pues también conozcamos sobre su cultura, independientemente de a cuál cultura nosotros pertenecemos o con qué nos identificamos. Aquí también vamos a plantear una estrategia que se llama la de escuelas del encuentro. Las escuelas del encuentro son una modalidad de institución educativa referente a nivel de cada una de las 1,499 parroquias del Ecuador, que sean una institución educativa motor del cambio, en donde la institución pueda abrir las puertas a la comunidad, que la comunidad pueda usar sus canchas, que la escuela use las canchas de la comunidad, que la familia pueda venir a procesos de formación de educando en familia, que podamos trabajar de la mano comunidad y escuela, con mingas y trabajo conjunto, que existan posibilidades de extraescolares, de tutorías, en un modelo que plantee una educación más abierta a la comunidad. También en este eje muy importante tenemos la reapertura de instituciones educativas rurales que fueron cerradas en años anteriores y tenemos la meta de llegar a 900 escuelas rurales en los próximos 4 años. Este año iniciaremos con la reapertura de 100. Pero no solamente la reapertura, sino también la modificación o la expedición de un modelo pedagógico multigrado que permita a los docentes, unidocentes y bidocentes trabajar con una metodología que el Ministerio diseñe específicamente para estos contextos, reduciendo también la carga administrativa. Y por último, pero no por eso menos importante, el tema de la inclusión de estudiantes con necesidades educativas, ya sean asociadas a una discapacidad o no, en donde planteemos una inclusión real, en donde dentro del sistema educativo podamos atender a la diversidad. Este es el eje todos, una educación inclusiva intercultural en todos los lugares del Ecuador y una educación intercultural que sea diversa, que vincule a la comunidad. Mire, qué interesante, estimada ministra, el eje número 2, todos, ¿no? ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque desde el principio en nuestro país estos sectores han sido los más rezagados, los donde existen mayores brechas. En la actualidad sabemos que en estos sectores es donde menos porcentaje de vacunas han llegado a sus poblaciones. Así que este es uno de los puntos que a mí más me fascina. Usted hablaba de escuelas del reencuentro. Estas escuelas de reencuentro van a estar asociadas directamente con la comunidad educativa o solamente con los estudiantes y los docentes y las autoridades. Estas escuelas del encuentro son instituciones educativas que podrán ser también particulares o fiscomisionales, no únicamente fiscales, que servirán de un referente que luego esperamos se replique en más instituciones educativas a nivel nacional. Estarán vinculados directamente a la comunidad educativa que pertenece a esa institución, pero la idea es precisamente abrir las puertas al resto de la comunidad, que la escuela se vincule con la comunidad y que la comunidad se vincule con la escuela, que exista nuevamente ese contacto tan cercano, tan importante entre la educación de la familia y la educación que sucede dentro del espacio escolar, borrando un poco esa diferencia y esa distancia que a veces esos muros y estas metodologías más bien cerradas generan, y más bien impulsando un espacio que sea un espacio de toda la comunidad, que sea un punto, efectivamente, un lugar de encuentro de la comunidad, un motor del desarrollo de la comunidad, la educación como un motor de desarrollo de toda la comunidad a través, pues por supuesto, de sus estudiantes y de las familias que pertenecen a esa institución, pero en beneficio de toda la comunidad. Mire, qué interesante, porque estos puntos de reencuentro en la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe lo tenemos y manifiesta con claridad de que los espacios, las infraestructuras escolares deben ser abiertas para toda la comunidad. Nota curiosa, aquí en Guayaquil es muy común que nosotros veamos la comunidad educativa los sábados y los domingos cierran las calles
para hacer deporte en las calles y las escuelas también están cerradas. Y esos espacios pueden ser utilizados para la comunidad. Más o menos allá es el enfoque, estimada ministra. Exactamente, y no es un enfoque que no haya sucedido en el pasado, es recuperar esa visión de la educación como un motor del cambio de la comunidad, es vincular, es también retomar esta visión de la educación como un elemento que no está separado del quehacer del resto de la sociedad, sino que es parte de constante vínculo, ¿no? Entonces aquí la idea es precisamente retomar esto que es una parte muy de la cultura nuestra, ¿no? Muy de la cultura de los países de la región, en donde la comunidad es también un ente educador que contribuye, ¿no? Vivimos en un país en donde tenemos familias ampliadas, que muchas veces vivimos con abuelitos, con tíos, que nos criamos en un entorno comunitario, incluso en las grandes ciudades, ¿no? No pasamos solamente con nuestro papá o con nuestra mamá aislados del resto de la comunidad, sino que al contrario, nuestra familia se constituye en nuestra primera comunidad y no es solamente la familia nuclear, sino la familia ampliada. Y queremos que estas instituciones educativas amplíen esa familia a una familia de la comunidad y que todos trabajemos juntos de la mano por el desarrollo educativo de nuestros estudiantes. Le manifestaba que este segundo es uno de los que más me gusta y me apasiona, ¿no? ¿Por qué? Porque también habla de la inclusión de aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, que es su fuerte, estimada máster. ¿Por qué? ¿Por qué digo que me apasiona mucho este segundo eje? Porque en esta inclusión muchos de estos estudiantes han sido invisibilizados a lo largo de la historia y ahora sí se los va a visibilizar y queremos que sean también un referente, porque estos chicos aportan muchísimo con la solidaridad de los otros estudiantes. A eso va este punto de la inclusión en el eje número 2, máster. Así es, queremos que estas instituciones educativas segregadas que ahora trabajan específicamente con estudiantes con discapacidad, como son ahora las instituciones educativas especializadas, también abran sus puertas a la comunidad y que nos apoyen a ser un referente de cómo debemos trabajar en una real inclusión, que nos permita trabajar con los docentes de instituciones educativas que ahora se conocen como ordinarias, para que cuenten con herramientas necesarias y sepan atender a la diversidad, porque la educación inclusiva de personas con discapacidad o también de talentos, ¿no? De personas que tienen superdotación, para dar un ejemplo, requieren de una atención a la diversidad, pero todos los estudiantes son distintos, ninguno es igual al otro. Y estas herramientas que nos permiten trabajar en esa diversidad, que nos permiten hacer adaptaciones curriculares, que nos permiten aterrizar a la realidad del contexto de la comunidad en la que estamos trabajando, los contenidos educativos y hacer algunas adecuaciones que nos permita que sea esto más pertinente, es útil y es beneficioso para todos los estudiantes sin distinción, pero por supuesto es imposible trabajar con aquellos que tienen discapacidad si no sabemos atender a la diversidad. Entonces queremos promover una mayor atención a la diversidad y el conocimiento técnico de los docentes para hacerlo. Qué interesante. Bien, vamos entonces al tercer eje, libres y flexibles. Aquí nos habla de la flexibilización del sistema educativo. Y mire, un dato bien curioso, ¿no? Porque nos habla de la flexibilidad en los currículos contextualizados, algo que nosotros ya lo estamos realizando y más adelante les voy a decir el por qué. A ver si ampliamos entonces los ejes de acción, o los hilos serían, ¿no? De acción de este tercer eje, estimada Marta. Este tercer eje, efectivamente, libres y flexibles, tiene varios componentes. La flexibilización del sistema educativo nacional siendo tal vez lo de mayor relevancia, pero también la autonomía y la libertad para las instituciones educativas con currículos contextualizados. ¿Cómo? Primero, la autonomía y la libertad de las instituciones particulares y fiscomisionales para poder elegir cuál es su filosofía educativa y trabajar de una manera un poco más autónoma. Esto es una libertad con responsabilidad. Aquí no estamos planteando bajo ningún concepto que vayamos a dejar a las instituciones particulares solas. Al contrario, queremos que formen parte como aliados estratégicos del sistema educativo del Ministerio de Educación como un aliado estratégico para ampliar la oferta a nivel nacional, que cumplan con los estándares y las bases del currículo, pero que también puedan
hacer innovaciones educativas, innovaciones curriculares y atender a su población y ayudarnos a generar también cambios y actualizaciones en los procesos educativos. Los currículos contextualizados, por otro lado, tenemos un territorio nacional muy diverso, como habíamos mencionado, por lo tanto, un currículo nacional que es un paraguas es correcto porque nos da un norte común. Sin embargo, vamos a aterrizar ese macro currículo a mesocurrículos, a currículos intermedios contextualizados a la realidad, que nos permita tener contenidos y aptitudes, destrezas que se además vinculan con la vocación productiva del territorio, la cultura del territorio, el patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio vivo que existe ahí, cómo podemos también vincularlo a las especificidades y las necesidades de las familias que están en ese entorno. Entonces nos imaginamos currículos diversos que son mesocurrículos que responden a un currículo nacional, pero que nos permite aterrizar y contextualizar ese currículo a las distintas realidades del país. Luego, la promoción de ofertas y modalidades flexibles. Dentro de libres y flexibles también vamos a impulsar que estas modalidades que han surgido a raíz de la pandemia se mantengan como una opción para las familias. Modalidades semipresenciales y modalidades a distancia. Para darte un ejemplo, estamos trabajando en el desarrollo de una modalidad tipo SAFPI, tipo de un profesor que va a la comunidad, no solamente para las instituciones, digamos, para los estudiantes que están en el nivel de educación inicial, sino para los estudiantes en todos los niveles educativos. Para que en comunidades de altísima dispersión geográfica, como puede ser en la Amazonía, puedan contar con docentes que van hacia la comunidad y que esto nos permita reducir los índices de exclusión educativa que existen en comunidades en donde estudiantes deben desplazarse más de 40 kilómetros de una unidad educativa de educación básica hacia su bachillerato, para darte un ejemplo. Entonces, el poder llegar con el docente a la comunidad en esta modalidad, que sería una modalidad a distancia, nos presenta una solución. También existen estudiantes como deportistas de alto rendimiento que se beneficiarán de ofertas formativas a distancia o semipresenciales porque ellos no están. Muchas veces tienen que viajar, están fuera del país y tienen el derecho a continuar con su educación. Entonces aquí vamos a promover mayor número de instituciones educativas fiscales que oferten modalidades flexibles ahora en la pandemia, pero sobre todo después de la pandemia, para ir retomando un modelo educativo más mixto, más flexible, que se adecue a los distintos contextos. Y por último, en este eje libres y flexibles tenemos el tema de los libros de texto. Libros de texto u otros recursos y otros recursos editoriales que no solamente son libros de texto, sino que también puede ser literatura y otros también materiales pedagógicos, didácticos que se entregan en la institución educativa, para que podamos tener un nuevo modelo de libros de texto que se vaya incorporando al sistema educativo nacional, que nosotros vayamos innovando este modelo para que este modelo vaya incorporando elementos como puede ser en los primeros años el uso de material concreto en lugar de la entrega de un libro, a lo mejor de un librito para los niños más pequeños, que se puedan entregar materiales más concretos, que podamos ir hacia un modelo en donde tengamos bibliotecas, verdaderas bibliotecas escolares dentro de las instituciones educativas, que se pueda dar en préstamo libros más duros, que estén diseñados para durar más tiempo a los estudiantes, para que puedan consultar, y también literatura, libros que se pueda leer de esparcimiento, no solamente los vinculados específicamente a las asignaturas, sino al contrario, ampliar esa posibilidad. Este es un cambio que lo tendremos que ir diseñando y desarrollando paulatinamente, porque cambiar el modelo que se utiliza hoy de libros de texto, pues no es de un día para el otro, requiere de un presupuesto importante y por lo tanto lo haremos de manera paulatina. Esos son los principales componentes de este eje libres y flexibles. Y aquí pues también se incorporan algunos elementos como qué pasa con la segunda lengua o tercera lengua, la posibilidad de francés, de alemán, de inglés, de quichua, de shuar, dentro de instituciones educativas en el país, también para brindar esta posibilidad con flexibilidad en estos modelos educativos más flexibles. Bien, perfecto. Solamente dos puntualizaciones vamos a realizar aquí en este tercer eje. Del paraguas este particular que usted mencionaba, ¿no? Y que es el macro, el
pero tiene que llegar también al micro, es decir, a las unidades educativas, donde ya nosotros, los docentes, somos los que realizamos. En los actuales momentos ya nosotros estamos realizando proyectos científicos, proyectos humanísticos e interdisciplinarios, científicos humanísticos. El año lectivo anterior, ustedes a través del Ministerio de Educación ya nos entregaban los proyectos. Ahora nosotros ya tenemos mayor flexibilidad y tenemos mayor autonomía, porque nosotros, conociendo el contexto de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes, podemos desarrollar modelos educativos de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Qué interesante también este punto. Ahora, sobre los libros y los textos. No sé si ustedes va a pasar lo mismo que en el gobierno anterior. Los textos que se les han entregado a los estudiantes, ¿ellos tendrán que devolverlos o cómo va a ser la política sobre el texto, estimada máster? Esto en este momento todavía vamos a mantener el modelo que está vigente. Vamos a entregar los libros de texto que existen y ustedes conocen, han sido aprobados en el pasado. Como existe un periodo de compras públicas que nosotros debemos cumplir, si nosotros no hacíamos esta compra, en este momento apenas yo ingresé al ministerio como ministra, hubiésemos tenido un periodo sin textos. Entonces no quisimos que eso suceda, quisimos que se dé continuidad al programa, que además es un mandato para nosotros legal como Ministerio de Educación, el cual debemos cumplir. Entonces ahora se va a recibir en las instituciones educativas, los docentes, bueno, y los estudiantes en particular, recibirán estos kits de libros de texto que ustedes ya conocían, sin modificaciones aún, y recién para la siguiente compra de libros vamos a ver un cambio sustancial. Este es un cambio en el que tenemos que trabajar arduamente, porque requiere primero el trabajo cercano con las editoriales y otros proveedores de recursos educativos, el trabajo con los docentes, asimismo levantar los términos de referencia y los pliegos de compras públicas, trabajar esto con también el CERCOP para que el modelo de compras y de licitación de estos recursos pues sea autorizado y que esté bajo las líneas que se dispone por el CERCOP, y esto nos tomará algún tiempo también el diseño y luego también ya el proceso de compras, ¿no? Que luego una vez que uno ya lanza el proceso, sí hay unos meses en donde los proveedores desarrollan estos materiales para poner al servicio de la comunidad educativa a través de estos procesos de compras públicas. Muy bien, vamos entonces ya al penúltimo de los ejes, fuerte, que es la optimización del Ministerio de Educación y la dignificación de la carrera docente. Aquí podemos encontrar algunos puntos interesantes, estimada máster. Así es, en este punto estamos hablando principalmente de los docentes como el corazón del Ministerio de Educación. Eso es fundamental. Sin los docentes no podemos avanzar hacia ninguna transformación educativa. Tenemos que trabajar de la mano con los docentes y por lo tanto aquí está la dignificación de la carrera profesional como un eje fundamental. Y trabajaremos en varias acciones concretas para lograrlo. Entre otras está la revisión del escalafón, que tenemos que hacerlo conjuntamente con los docentes a nivel nacional. También tenemos programas que tienen que ver con la carnetización de los docentes, en los cuales ya estamos trabajando para que se puedan beneficiar de otros incentivos o beneficios adicionales al salario. También vamos a trabajar en el fortalecimiento de una plataforma en donde podamos brindarles acompañamiento sobre cuál debería ser su trayectoria de formación continua para irse profesionalizando, para llegar a una meta personal. Les brindaremos oportunidades para desarrollar también su propio plan de vida, conocer hacia dónde quieren ir y cuáles son las trayectorias formativas más adecuadas para que estas metas personales que se pongan puedan ser alcanzadas. Poniendo dentro de un solo espacio la información. Ya hemos hecho algunos cambios. Dentro del propio Ministerio de Educación se ha establecido un área técnica específica que se encarga de la comunicación y la información que se entrega específicamente a los docentes, tanto en servicio como los docentes jubilados, para poder brindarles una mejor atención, comunicar mejor lo que estamos haciendo, el fortalecimiento o más bien la reorganización del equipo de comunicación del ministerio para que atienda, haya un grupo específicamente dedicado a esto, pues también da cuenta de nuestro interés de poder trabajar de manera más cercana y de este proceso de dignificación de la carrera.
Acá también vamos a trabajar en la actualización normativa, principalmente en lo que tiene que ver con la reforma del Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio para transformar a los distritos educativos en espacios que sean más cercanos a los docentes, en donde exista un mayor número de profesionales que conocen de educación, que impulsa la innovación educativa y reducir un poco la carga de control y seguimiento, sino más bien hacer que sea unas direcciones distritales más abocadas a la asesoría, al acompañamiento pedagógico a las instituciones educativas para ir impulsando los cambios que mencionamos en los ejes anteriores y los que están también en el eje de excelencia. Mantendremos también dentro de este eje los procesos de acompañamiento pedagógico que nos permiten también complementar esta formación docente a través de tutorías o de mentorías a docentes y de comunidades de aprendizaje, que son un eje también de transformación del quehacer educativo, en donde los docentes pueden intercambiar ideas, buenas prácticas, de ir trabajando de manera conjunta en el cambio y las transformaciones que se requieren. Y finalmente, el diálogo. Un ministerio del encuentro, un ministerio de la educación que se construyen estos espacios de encuentro, en un gobierno del encuentro que no puede dejar de tener diálogos continuos, transparentes, inclusivos con toda la comunidad educativa, la sociedad en su conjunto, y implicando a todos quienes hacen parte del Ministerio de Educación y que pueden apoyar en la transformación del ministerio y en particular de la educación del país hacia una educación que sea un poco más innovadora y que atienda al contexto actual. Bien, le manifestaba al inicio de que este de pronto puede ser el punto o el eje que los docentes se han enfrascado muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque usted conoce que en los actuales momentos las reformas de la ley de educación están prácticamente en la Corte Constitucional. Y cuando usted nos habla sobre un nuevo escalafón que los tenemos que construir entre planta central, ustedes como Ministerio de Educación y nosotros los docentes, ahí como que hay un choque de trenes. ¿Por qué? Porque si ya tenemos la reforma de la Ley Orgánica de Educación, donde ya nos habla con claridad meridiana sobre el escalafón, ¿por qué desarrollar un nuevo escalafón entre ustedes y nosotros? Eso quiere decir que de pronto la Corte Constitucional va a declarar la inconstitucionalidad de la LOI. No sabemos todavía cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte, tenemos que estar cercanos, pero cuando yo me refiero a construir el escalafón de manera conjunta, es porque dependiendo de, primero, que si es que se mantiene la reforma de la ley como está en este momento, nosotros tenemos que desarrollar el reglamento que aterriza ese escalafón y lo hace implementable. Y a eso me refiero con el desarrollo del escalafón, porque tenemos que aterrizar ese escalafón que está a nivel de ley a un escalafón que esté a nivel de reglamento y que sea luego ejecutable en la práctica, ¿no? Porque una cosa es, ustedes han visto en la ley actual, una cosa es lo que está en la ley, que ya nos da la pauta, pero luego se aterriza y se pule y entras en mayor minucia en el reglamento y luego pues ya entras a las políticas específicas. De haber una declaración de inconstitucionalidad de ese artículo o de los artículos referentes al reglamento de la reforma de la LOEI, entonces tenemos un desafío aún mayor, porque tendremos que volver a plantear a la Asamblea Nacional una reforma del escalafón sobre la base de la reforma que previamente ya se había establecido, es decir, volver a presentar una propuesta de reforma a la ley si es que esto no fuese aprobado por la Corte. Entonces depende, esta hoja de ruta dependerá de cuál es la resolución de la Corte Constitucional. Nosotros como ministerio tenemos clarísimo que independientemente de lo que decida la Corte, tenemos que trabajar con los docentes en el escalafón, ya sea para aterrizarlo en el reglamento o para plasmarlo en una reforma legal, pero que tenemos claridad de que hay que hacer una actualización del escalafón indudablemente, porque es un escalafón que ya viene arrastrado de muchos años, que ya requiere de una actualización, que ha sido también un clamor y un trabajo continuo de los gremios docentes, que no es un producto de un año ni siquiera, sino son más de
yo diría que son 8 o 9 años de trabajo constante de los gremios docentes para transformar este escalafón, actualizarlo. Y por lo tanto, nosotros reconocemos esa trayectoria, reconocemos ese diálogo previo y en cualquiera de estos escenarios el Ministerio priorizará eso como un trabajo que se debe realizar de manera conjunta y participativa con los gremios y con los docentes a nivel nacional. Estimada Máster, en este cuarto punto, cuarto de fuertes, también tiene que ver muchísimo el presupuesto, el escuálido presupuesto, que creo que no llega a los 2.000 millones de dólares en educación. Todo eso también usted debe manejarlo. ¿En qué porcentaje de estos 1.900 millones de presupuesto del Ministerio de Educación prácticamente se va en gastos corrientes, estimada Máster? Bueno, en realidad tenemos un presupuesto, en este momento es el presupuesto prorrogado que se había aprobado, es un presupuesto que vence en septiembre, como ustedes saben, Sí. es de 2.949 millones, es Ya. decir, está cerca de los 3.000 millones. Esto es igual una reducción respecto a presupuestos que existían en el 2019, es decir, 2020 y 2021 se recortó el presupuesto. De este presupuesto, 80% es de gasto corriente, es decir, es el presupuesto regular que maneja el Ministerio de Educación, y el 20% es presupuesto de inversión, son proyectos de inversión. Sin embargo, de gasto corriente y de gasto de inversión se financian algunas cosas que son necesarias y continuas en el sistema. En este momento de pandemia hay inclusive un porcentaje pequeño de 30.000 docentes que se financia de partidas de inversión, los salarios, ¿no? El 70% de este presupuesto, que es de 2.949 millones, el 70% de este presupuesto corresponde a salarios y temas que son recurrentes, ¿no? Como son la alimentación escolar y los libros de texto. Eso quiere decir que la gran mayoría de nuestro presupuesto es solamente para la operación básica del ministerio. Y ese 20% restante está en los programas que innovan, que además que tienen que ver con la dotación de otros insumos, inclusive de infraestructura y mantenimiento. Por eso es que ha habido un recorte importantísimo en el nivel de intervención en la infraestructura y en el mantenimiento de las instituciones educativas, porque al haber un recorte presupuestario en el ministerio han sufrido varias áreas y la primera más afectada, digamos, porque prácticamente se detuvo los programas de mantenimiento y de reconstrucción durante este periodo, es la infraestructura, pero también hubo un recorte importante de docentes. Tenemos en este momento una necesidad de más de 4.000 docentes que deben ser reemplazados conforme también vayamos teniendo el presupuesto aprobado para cubrir con esas partidas necesarias de docentes que se han jubilado y no han sido reemplazados. Bueno, ustedes conocen mejor que yo esa realidad y efectivamente también afecta al presupuesto. Estimada Máster, no vamos a pasar por alto algo importante que muchos de los docentes, porque yo converso a diario con ellos, nos dicen, si bien es cierto, ya tenemos el presupuesto para los salarios de los 164.000 docentes que somos a nivel nacional, pero ¿qué pasa? Que aún en muchos distritos hay docentes contratados que se sienten discriminados, porque a nosotros los de nombramiento ya definitivos sí nos cancelan, pero a este grupo de contratados no se les cancela. ¿Cuál es el problema que existe y cuándo se les piensa cancelar, Máster? Se está cancelando de manera continua. Nosotros tenemos conversaciones diarias con el Ministerio de Finanzas. Muchas veces tenemos el presupuesto aprobado, pero no está en la cuenta, es decir, no tenemos la liquidez para hacer esa transferencia. Entonces, estamos constantemente hablando con el Ministerio de Finanzas, que conforme también recauda, puede irnos descentralizando los fondos. Nos estamos poniendo al día con todos los pagos de salarios de docentes de contrato también. Tenemos claro que esto es muy, muy importante y es además una prioridad, así que tengan la certeza que lo estamos revisando de manera continua para poder ponernos al día en todos los pagos que no se han realizado. Perfecto, sí, porque esa era una de las interrogantes de los compañeros. Entonces vamos al último eje. Excelencia, estimada Máster. El último eje, el eje de excelencia, pero no es el menos importante, tal vez yo diría que es el más importante, que tiene que ver con cómo vamos a transformar el sistema educativo para promover la salud, el bienestar,
La convivencia armónica, la democracia, las trayectorias educativas flexibles, la dotación de tecnología, es lo que hace la calidad del sistema educativo, en donde podemos ya incorporar estas innovaciones. Primero, la innovación de la tecnología, que está aquí para quedarse, entonces tiene que ver con el incremento de la conectividad, la dotación de equipamiento tecnológico y la expedición de una nueva agenda educativa digital con un plan, una hoja de ruta para que esta se pueda concretar en la práctica. La promoción de la educación para el desarrollo sostenible y la convivencia armónica en la diversidad y rechazo a todas formas de violencia en el sistema educativo. Tenemos que trabajar en el sistema educativo para que los estudiantes y los docentes sepan resolver conflictos, sepan que el conflicto es parte de la vida, pero que nosotros tenemos que saber cómo resolverlo de forma pacífica, a través del diálogo, de formas democráticas, en donde además podamos empoderar a los estudiantes para sean ellos mismos quien medien sus conflictos y que puedan saber resolverlos sin usar la violencia. En la educación en salud y bienestar, en donde también tenemos la alimentación saludable, la educación en nutrición, la erradicación de la desnutrición crónica y también la lucha contra algo que es todavía una preocupación muy grande para el país, que es las altas tasas de embarazo adolescente que tenemos que ir reduciendo en nuestras jóvenes y en nuestras niñas, y que sin lugar a duda tenemos que priorizar y tenemos que transversalizar. También el trabajo de la educación para el desarrollo sostenible, la convivencia armónica con la naturaleza, cómo vamos a convivir con nuestro entorno natural de una manera sostenible. El impulso a la orientación vocacional, cómo acompañamos a los estudiantes ya desde séptimo, octavo de básica a saber hacia dónde se orientan, cuáles son las posibilidades que tienen una vez que terminen el bachillerato y durante el bachillerato de profesionalizarse. También plantear con ellos un plan de vida, cuál es su plan de vida. Y por supuesto, y finalmente, el vínculo tan importante que existe con la educación superior. Aquí está también el trabajo importante que se hace a nivel del bachillerato técnico y el técnico productivo, que también tienen que tener un mayor vínculo, una mayor coherencia con las ofertas de educación superior. Perfecto, muy interesantes los ejes, ¿no? Hablamos de la alimentación escolar. ¿Ustedes ya están planificando sobre el cambio de la alimentación escolar? Si bien es cierto, los productos que en la actualidad los chicos están recibiendo alcanzan las calorías suficientes para ellos mantenerlos, ¿no? Pero ¿algún tipo de variedad va a venir o van a continuar con los mismos productos? En este momento, igual que los libros, teníamos que continuar porque de lo contrario teníamos un momento de brecha. Entonces sí se hizo una nueva adquisición de alimentación escolar bajo el mismo modelo. Tenemos pendiente la publicación del reglamento a la Ley Orgánica de Alimentación Escolar y la implementación paulatina de lo que dispone la ley, que es la incorporación de productos frescos. Esto tendrá que venir acompañado de un trabajo con las comunidades que producen estos productos frescos, valga la redundancia, y a su vez también ir haciendo algunas adecuaciones a la infraestructura, porque al tener productos frescos dentro de la oferta que tienen de la alimentación escolar, necesitamos también pensar en la cadena de cómo vamos a trasladar y mantener esos productos inocuos y que no se dañen en ese trayecto. Esto nos exige, sin lugar a dudas, un nivel distinto de manejo y de logística que tendremos que ir implementando de manera paulatina, pero que es nuestro rol también cumplir con lo que está dispuesto en esta norma y poco a poco ir migrando hacia este nuevo modelo de alimentación escolar que tenga alimentos frescos, que incorpore alimentos que la comunidad misma produce al menú. Y lo interesante es que todos salimos beneficiados, estudiantes y también los mismos productores que van a tener una posibilidad de expender sus productos. Muy bien, Así es. muy bien, estimada máster, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado para podernos desplayar y ver con un mejor panorama estos 5 ejes y sus 20 hilos de acción. Creo que ha quedado bien claro. No sé si por último algún mensaje que le quiera dar a todos los docentes de la República, estimada máster. Por supuesto, yo primero y principalmente quisiera darles un mensaje de gratitud de parte de los estudiantes y de todo el Ecuador por el trabajo denodado que se ha hecho durante esta pandemia, pese a que existan estos rezagos por los obstáculos obvios que enfrentamos.
frente al no poder tener la presencialidad. Es increíble la dedicación, el esfuerzo y el trabajo que realizan para llegar a los estudiantes de cualquier forma. Y yo creo que todo el Ecuador está consciente de ello y estamos todos muy agradecidos. Y eso lo primero. Lo segundo, ya invitarles, poco a poco retomaremos de la presencialidad conforme lo que nos establece el Ministerio de Trabajo y también conforme lo que se requiere para poder ir avanzando hasta este retorno paulatino controlado a la presencialidad. El vernos entre docentes también es algo que nos hace falta para planificar, para poder trabajar de manera, entonces estaremos invitándoles a volver a esta presencialidad en corto tiempo, de una manera ordenada, de una manera alterna, y como dispone el COE Nacional junto con el Ministerio de Trabajo. Y finalmente, invitarles a apoyar la vacunación. Es muy importante que también los docentes se conviertan en voceros a favor de la vacunación. El Plan 900 de vacunación es la estrategia más grande que tiene el país para superar esta pandemia. Todas las vacunas son seguras. Ustedes se han vacunado en su gran mayoría con AstraZeneca y estamos todos aquí y estamos todos bien. Bueno, no estamos, yo todavía no me vacuno, Yo ya las dos. pero estoy esperando mi turno. Pero en todo caso, ustedes son un vocero sobre que esta vacuna funciona. Hemos visto cómo sí se puede uno contagiar, pero la posibilidad de que esto se complique, de que esto pueda traducirse en la muerte, se reduce casi a nada. Y es importante que ustedes nos apoyen a que otras personas de la comunidad acudan a vacunarse, que docentes que no se han vacunado aún, son poquitos, pero tenemos algunos que no han querido vacunarse, que por favor se vacunen. Todas las vacunas son seguras. Este mes de julio, será un hito para el país. Recibiremos 10 millones de dosis de vacunas e iniciaremos las campañas masivas y ustedes pueden apoyarnos a que la comunidad acuda a su cita, que sean nuestros voceros a favor de la vacunación. Muchísimas gracias. Así va a ser, estimada máster. Y de este balcón nosotros le decimos a todos los docentes que veamos la vacunación más bien como una oportunidad de vida, en respeto a aquellas personas que empezaron a poder vacunarse. Muy bien, estimada máster, esperemos que no sea la última. Muy agradecido, pase muy bien. Gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias. Recordemos que estamos trabajando por ustedes y para ustedes.